Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Voz Cuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, ya estamos de regreso nuevamente de este pequeño receso que tomamos acá y este receso pues nos sirve para renovar nuestras fuerzas, para llegar más recargados Así es, para poder educarnos en lo que es ese camino, ese retorno al diseño original. Bueno, así es. el turno es de Rosario Salas, en su segmento Comunicados con él. Así que Rosario, buen día, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Aquí, iniciando este año, bueno, con Busco en Ti, pues empezamos ahora nuevamente, ya extrañábamos estar por acá y pues también estar escuchando lo que es Busco en Ti también. Sí, pues ya listos también para iniciar Bueno, o reiniciar. Iniciamos entonces. Sí, cómo no. Entonces hoy, pues es, como decía Jorge, este es un nuevo tiempo, un nuevo año. Y bueno, vamos a empezar con un tema que está hoy en este segmento que se llama Camino de Vida. Y bueno, pues Dios nos da en este año una mano, ¿verdad? Que nos dé esa mano con un nuevo camino en Él, ese camino que queremos recorrer cada día, ¿no? Cada momento que estamos con Dios, queremos caminar con Él, ¿no? Y por eso, pues le he titulado a este día, este tema, Camino de Vida. Se me hace muy importante porque como hijos de Dios sabemos, pues, muchos quiénes somos en Dios y lo que Dios ha hecho y lo que Jesús hizo por nosotros. Y vamos a hablar acerca de esto para iniciar, ¿verdad? Porque iniciamos siempre como con nuestro calendario, con nuestras nuevas ideas, nuevos proyectos y todo, pero recordando un poquito, ¿no? Acerca de lo, o recordar más bien lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo hemos caminado con Él antes, ahora y después. Siempre va a ser una bendición caminar con Dios. Dios, que Dios nos dé este año en su mano en ese camino con Él y para estar en relación y también comunicados con Él y podamos recordar quiénes somos en Él. Recordemos o conozcamos, ¿verdad? Quiénes somos en Cristo. Entonces, bueno, pues como creyentes es muy importante, pues para iniciar, para reiniciar este año, pues, el creyente en Cristo no solo debe creer que vive, ¿verdad? Sino relacionarse con Él, relacionarse con Dios de una forma personal, ¿sí? Entonces, creer en Cristo nos va a llevar siempre a testificar acerca de lo que Él hizo, de su obra redentora, ¿no? Que Dios pagó por nosotros para lograr, pues, nuestra libertad, ¿no? Con, pues, la muerte de su Hijo, ¿verdad? Y fue dada como una ofrenda a cambio de nuestra vida, ¿verdad? A cambio de la vida, de lo que nosotros podemos vivir ahora en Cristo. Y pues esa es una ventaja, una bendición que tenemos, ¿verdad? De iniciar y de poder poner estas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón y caminar ese camino de vida con Cristo, pues va a ser la diferencia, ¿no? Entonces, pues para inicio me gustó mucho de reempezar y de empezar este año con la palabra, ¿verdad? Hablando acerca de este camino de vida que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, creer en Cristo nos lleva entonces a testificar acerca de Él, ¿sí? Y bueno, las personas piensan que como nosotros como creyentes, pues somos los que oramos, somos como cristianos, ¿verdad? Que los que oran, pues son los cristianos. Pero no, no es solamente los cristianos, hay muchos grupos o muchas religiones en el mundo, ¿verdad? Que lo hacen y bueno, vamos a ver la diferencia, qué es la diferencia en caminar con Cristo, ¿no? En como cristianos, cómo debemos eh, enfocarnos en lo que Dios ha hecho para nosotros, lo que Dios habla y lo que Dios dice a nuestra vida para caminar ese camino de vida, ¿sí? Entonces las personas piensan que un creyente en Cristo es el que ora o va a la iglesia o lee la Biblia y ofrenda, ¿no? Pero como les decía, sin embargo, hay otras creencias donde las personas hacen estos equivalentes o estas equivalencias, ¿no? De orar y de ofrendar y todo esto, ¿no? Pero esto no quiere decir que un cristiano sea eso nada más, ¿no? Entonces, así que un creyente en Cristo no solo es el que ora o lee la Biblia, ¿no? Sino es aquel que ha encontrado un camino de vida, ha encontrado ese camino por el que va a hacer la voluntad o va a seguir a Cristo, ¿no? En este camino. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Entre un cristiano o un creyente. Entonces, ahí vamos a leer en Jeremías 21:8. Dice, ya este pueblo dirás que así ha dicho el Señor.
pongo ante ustedes la posibilidad de elegir entre el camino de vida y el camino de la muerte, ¿sí? Qué importante palabra, ¿no? Para un inicio de año. Ahí está, para decidir, ¿no? Para decidir, nosotros podemos poner estas palabras de Dios, estas palabras de Jeremías, ¿verdad? A funcionar en nuestra vida, en ese camino de vida, ¿no? Dios ha puesto, dice, pongan ustedes a elegir el camino de vida o el camino de muerte. ¿Qué vamos a elegir o qué estamos eligiendo? Pues lo sabemos, ¿verdad? Esa vida, ¿no? Esa vida abundante, esa vida de la que vamos a estar hablando en este segmento, es lo que hace la diferencia en un cristiano, en un hijo de Dios, ¿no? Entonces, en un creyente, ¿no? Entonces, también en Deuteronomio 30:19 hay muchas citas, ¿no? Que pueden ser la base de ese caminar en Cristo, de ese movernos en Cristo, de poner antes que todo en nuestro calendario, en nuestra agenda, poner a Dios, ¿no? Entonces, ponerlo, ¿verdad? Poner estas citas, ¿no? Deuteronomio 30:19. Dice, hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que tú y tu descendencia vivan. Entonces, qué precioso poder tener estos versos, ¿verdad? Estas palabras de parte de Dios, de esta comunicación que tiene Dios con nosotros, para enseñarnos que Él ha puesto, dice, de la vida o la muerte, escoge, ¿sí? Porque no solamente tú vas a ser bendecido, sino tu familia, tu descendencia, ¿verdad? Ajá, para que viva tu descendencia, para que viva tu casa, tu familia, todos tus amados, ¿no? Entonces, eso es precioso, ¿no? El que nosotros podamos poner al frente, ¿verdad? Ver y marcar este camino de vida porque vamos a transitar este año en esta empresa, en esta situación, en este negocio, en esta casa, ¿verdad? En todo lo que vamos a hacer con los hijos, lo que vamos a ponerlo en las manos de Dios, ¿verdad? Y caminar por ese camino precioso que Dios nos está hablando acerca de él, ¿no? Entonces, es muy bueno, ¿no? Poner los versículos, ¿verdad? En nuestro calendario, como les decía, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, traerlos puestos, ¿verdad? Pues, impresos aquí, tatuados en nuestro corazón para que podamos caminar ese camino de vida. Entonces, también tenemos otro versículo aquí, bueno, tengo que es Juan 14:6, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, pues, ¿qué más, no? ¿Qué más queremos que entender esto, verdad? Nadie va a llegar al Padre si no es por Jesús. Jesús lo está diciendo ahí en Juan 14:6, ¿verdad? Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y si queremos llegar al Padre, tenemos que llegar por medio de Jesús, ¿sí? Conociendo a su Hijo y sabiendo que Él vino, murió por nosotros y nos redimió y nos bendijo y nos dio salvación y todo lo que vamos a seguir viendo, ¿no? Entonces, Jesús tomó la iniciativa dando su vida por nosotros. Ajá. Por eso Él declara que es el único camino para llegar al Padre, a Dios, ¿sí? Esto lo declara Jesús, ¿no? Y podemos nosotros ser conscientes y ser constantes en tener esto, ¿verdad? En nuestro corazón para caminar por ese camino de vida, por esa verdad, ¿verdad? Y saber que es Dios que está hablando a nuestros corazones a través de lo que leemos en la palabra. Entonces, dice, y también a través de Jesús que podemos conocer esa verdad y recibir la vida eterna, ¿no? Es lo que nos dice este versículo, ¿no? Yo soy el camino y dice, y nadie viene al Padre sino por mí, y yo soy el camino, la verdad de la vida, ¿no? Entonces, recibir esa vida eterna también vamos a recibirla de parte de Dios, ¿verdad? Por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, ese es nuestro caminar, eso es todo un paquete completo, una bendición completa que tenemos de Dios, ¿verdad? Para caminar por ese camino de vida, ¿sí? Cuando vemos que el mundo se está muriendo, que la gente está en tantos conflictos por ignorancia de no conocer a Dios, por no acercarse, ¿verdad? Por no confiar o por perder su fe. Cuando vemos todo esto y nosotros podemos retomar el camino, ¿verdad? Y Señor, me voy sobre de este camino que tú me has traído, el camino de vida, ¿verdad? Camino de parte de Dios, por ahí vamos pues a caminar seguros, ¿verdad? Digo, habrá conflictos, habrá situaciones, pero vamos en ese camino con Jesús, ¿sí? Entonces, les decía, perdón, Jesús tomó la iniciativa dando su vida por nosotros, por eso Él declara que es el único camino para llegar al Padre, o sea, a Dios.
Y también es a través de Jesús que podemos conocer esa verdad y recibir la vida eterna. Ujú. Entonces, leyendo estas citas, ¿verdad? Que las citas que hemos estado leyendo con estas lecturas, podemos comprender que Dios nos da la oportunidad de decidir el camino, de aplicar a nuestro albedrío, ¿sí? Ahí podemos aplicar el albedrío, escoge el bien o el mal, escoge la vida o la muerte. Acuérdense, la vida de los cristianos, la vida de los creyentes es una vida de decisiones diarias. O sea, diario tienes que decidir algo, tienes que pensar algo y lo decides de acuerdo a lo que tú conoces de Dios. Entonces, es muy importante. Dios nos da la oportunidad de decidir el camino, de aplicar nuestro albedrío y muestra las opciones. Camino de vida o de muerte, la bendición y la maldición, ¿verdad? Entonces, ahí está. También nos muestra Jesús quien se ofrece a sí mismo como el único camino de verdadera vida. Nos enseña que Jesús es el que se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Como el único camino de verdadera vida, ¿sí? El único camino a Dios es Jesucristo y ese camino que debemos seguir como creyentes en Cristo, ¿verdad? Y la Escritura lo muestra claramente. Es el único camino que debemos seguir. Los que nos llamamos o nos decimos cristianos o conocemos de Dios o somos creyentes en Él, ¿verdad? Entonces, en Cristo, ¿verdad? Ahí nos muestra la Escritura claramente cómo tenemos que decidir tomar ese camino, por qué lo tomamos, porque amamos a Dios, sabemos el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Y todo esto se ha hecho eh, carne en nuestro corazón, ¿no? El único camino a Dios es Jesucristo y es el camino que debemos seguir. Entonces, las palabras que tenemos aquí, por ejemplo, en Hechos 4:11 al 2, son palabras del apóstol Pedro, inspiradas por el Espíritu Santo, y declaran lo siguiente. Dice en Hechos 4:11, dice, este Jesús es la piedra que ustedes los edificadores rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación, ¿sí? Entonces, el creyente en Cristo es el que tiene vida eterna, ¿verdad? Como ya veíamos, y no hay ninguna otra religión o creencia que ofrezca esto. Solo Jesucristo nos ha hecho beneficiarios de la vida eterna. Solo Jesús, ¿verdad? Nos dio ese beneficio de podernos integrar a la eternidad, de podernos meter a esa eternidad, ¿verdad? Con Cristo. Entonces, no hay otra religión que te pueda llevar a ese camino, a esa vida eterna, ¿verdad? A ese conocer de Dios, a ese amar de Dios, a ese conocer al Padre, más que Cristo, ¿no? Entonces, en Juan 10:10 también dice, el ladrón no viene, sino ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Pero que dice, yo he venido, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿sí? Entonces, qué gran regalo, ¿no? De entrar al camino con Jesús, de caminar con Él y aparte de todo eso, tener todos estos regalos, tengan vida y la tengan en abundancia. Es lo que quiere todo el mundo, abundancia, ¿verdad? Abundancia de qué, de bienes terrenales o de bienes materiales, pero los bienes espirituales también son muy importantes, las cosas que Dios da, la paz que Él da, el gozo, ¿verdad? La fe que Dios da, todo esto son cosas que vienen añadidas cuando nosotros entramos al camino con Cristo, entramos al camino conociendo a Dios, ¿verdad? Entonces, porque el ladrón nos roba, hurta, mata y destruye, mientras que Dios nos da, ¿verdad? Nos da vida y vida en abundancia, nos da abundante en todo, o sea, suficiente para vivir una vida plena, una vida digna, una vida llena de recursos y de provisión, ¿verdad? En todos sentidos, no solamente en el material, sino en salud, en fortaleza, en gozo, como les decía, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? El creyente en Cristo es el que tiene esa vida eterna, el que camina con Cristo, ¿no? El que va, ese creyente. Entonces, el pecado en el principio, pues lo que trae es muerte, trajo muerte al hombre, pero Jesucristo nos trajo vida eterna, ¿sí? Y Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, además de todo esto, es vida eterna, ¿no? Además otro regalo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ¿no? Entonces, todas estas bendiciones que vienen por caminar con Jesús, por caminar ese camino del creyente en Cristo, ¿verdad?
Entonces, pues es muy importante para ahora que estamos iniciando año, que estamos, como les decía, con nuevos planes o sueños o anhelos o no sé, promesas por cumplirse, tanto que hay que hacer, ¿verdad? Y caminando con Dios, nosotros sabemos que esto va a ser una realidad, va a ser una verdad, y Dios va a ir cumpliendo esas promesas y esos sueños, esos anhelos, por las oraciones, por el cuidado que nosotros como hijos de Dios tenemos en ese caminar con Él, por el acercarnos, por el comunicarnos con Dios. Entonces esto, pues, para este inicio de año, pues es increíble, ¿no? Es de parte de Dios, ¿no? Entonces, el creyente en Cristo que oye su palabra también va a pasar de la muerte a la vida, ¿sí? Entonces, cuando oyes la palabra de Dios, ¿verdad? Viene esa vida, esa abundancia, ese conocer de Dios, te llena de paz, te llena pues de esa bendición que enriquece, ¿verdad? Y no añade tristeza con ella. Entonces, siempre va a ser diferente. Oye su palabra y pasa de muerte a vida. Juan 5:24 dice, de cierto te digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Y no solamente en el terreno espiritual, que es lo que habla aquí, ¿verdad? Que ya eres una nueva criatura, sino tú te das cuenta que tu vida ha cambiado, te das cuenta que tu vida tiene un propósito, que tu vida es una vida en Dios, ¿verdad? Y que es una vida que va a eternidad, ¿no? Entonces, con eso estás seguro, aquí y en cualquier lugar, en cualquier país, estás seguro en que Dios está contigo, ¿verdad? Y que en Él tienes esa vida abundante y esa vida eterna. Entonces, es hermoso, ¿verdad? Saber esta comunicación de Dios hacia nosotros, ¿verdad? De cierto te digo, de cierto les digo, dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y ese es Juan 5:24, y en primera de Juan 5:13 también nos habla Dios, nos comunica, dice, les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, ¿sí? Entonces imagínate, ¿no? O sea, nosotros empezamos un año, pero vamos para eternidad, o sea, sigue otro año y otro, y infinito, ¿no? Entonces estamos por eso recordando y hablando acerca de este camino con Cristo, ¿no? Porque es un camino eterno, es un camino de vida eterna. Entonces, pues esto es lo que dice Juan 5:13, ajá. Sepan que tienen vida eterna, ¿sí? Lo que es esta comunicación. Dios comunicándose con nosotros en cada cita, ¿no? En cada verso, ¿no? En cada una de las cosas diciéndonos, ¿verdad? Acerca de esta vida, de este camino de vida. Entonces, el creyente en Cristo tiene la seguridad de la vida eterna, porque Cristo ya pagó el precio y lo ganó para él. Simple y sencillamente lo tenemos ganado, pero Jesús hizo todo. O sea, Jesús lo sufrió, Jesús lo pasó y Jesús vino a dar su vida por nosotros, ¿no? Pero nosotros tenemos ya ganado esto, ¿sí? Este camino, esta seguridad y esta vida eterna, ¿sí? Tenemos, dice, en Cristo la seguridad de la vida eterna, ¿sí? El creyente en Cristo es un hijo de Dios. El que cree en Cristo ya está dentro de la familia de Dios. El creer en Cristo, ¿verdad? Te hace un hijo de Dios. Todo el que recibe a Cristo y cree en su nombre tiene el derecho de ser hijo de Dios, ¿sí? Y recordémoslo, ¿no? Porque, bueno, lo sabemos, pero tenemos el derecho de ser hijos de Dios, ¿verdad? Y vamos en ese camino, vamos avanzando, vamos creyendo esto y siendo constantes en creerlo, en dedicar ese tiempo, en estar cerca de lo que lo que Dios quiere y lo que es su voluntad. Juan 1:12-13 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, la escritura es clara y no deja lugar a dudas, ¿verdad? O interpretaciones equivocadas. Recibimos nuestra naturaleza física de nuestros padres terrenales. Así fue, ¿no? Pero recibimos nuestra naturaleza espiritual que proviene de Dios, ¿sí? Que proviene de Dios, ahí recibimos esa naturaleza espiritual, lo que nos hace sus hijos y nos da vida eterna, ¿sí?
Entonces, la vida del creyente en Cristo no es principalmente un asunto de carácter o conducta, sino de ser un miembro de la familia de Dios y de pertenecer a ella. Cuando tú estás inmerso o dentro de una familia, sabes que dependes o que tomas de ahí, ¿verdad? Pues la educación, la organización, cómo está eh, puesta de acuerdo a tu familia. Entonces, ahora somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios. Entonces, estando inmersos en esta familia de Dios, estando en Dios, ¿verdad? Siendo parte de esta eternidad de Dios como hijos, entonces ahora nosotros podemos acercarnos a Él y hacer su voluntad y ser bendecidos por lo que Dios nos habla en su palabra, ¿no? Dice, la vida del creyente en Cristo no es principalmente un asunto, entonces, solo de carácter o conducta, ¿no? Porque pues, nuestros hijos tienen su carácter, su conducta, pero están dentro de familia, de la casa de nosotros, ¿no? De nuestra familia aquí en la tierra, ¿no? Y ellos, nosotros los educamos o les enseñamos o les hacemos ver o esto. Dios igual, ¿verdad? En su familia también nos hace ver esto. Entonces, nos hace sentirnos amados, nos habla, nos comunica, nos enseña. Entonces, como familia de Dios, ¿verdad? La vida del creyente en Cristo no es solo asunto de carácter o conducta, sino de un miembro de la familia de Dios y pertenecer a ella, de ser familia de Dios y hacer la voluntad del Padre. Sí, eso es muy importante. Vamos creciendo, vamos caminando con Dios y vamos conociendo. Va cambiando nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos de niños y ya no somos niños que necesitan leche, ¿verdad? Necesitamos en el crecimiento, en el desarrollo, en la adolescencia, y ahí estamos dentro de nuestra familia. Y igual con Dios vamos creciendo, vamos desarrollando y vamos haciendo la voluntad de Dios y esto cambia nuestra vida, ¿no? Ajá. Entonces, el creyente en Cristo, pues no, tampoco es por méritos personales, ¿verdad? No es un creyente porque tenga tal o cual, eh, palanca o algo, ¿verdad? No, porque pueda hacer esto o aquello, ¿verdad? Es por tener una relación personal y con una comunicación permanente con Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo ser ese creyente en Cristo? ¿Sí? Reconocer que nuestro pecado nos separa de Dios y arrepentirnos de esa conducta, y ya que el pecado causa daños irreversibles en nuestra vida. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces reconozcamos nuestro pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? Y si decimos que en 1 de Juan 1 al 10 dice, 1 de Juan 1 del 1:8 hasta el 10, dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿sí? Entonces, el hombre no puede justificar su pecado delante de Dios por sí solo, sino que debe reconocer lo que Cristo ha hecho para conducirle nuevamente a Dios, ¿sí? Entonces, cuando reconocemos en el camino que hemos pecado, en este inicio de camino lo conocimos, lo supimos, ¿verdad? Empezamos a cambiar, empezamos a escuchar a Dios y Dios se comunica con nosotros y nos habla y nos dice en estas situaciones o en estas maneras y formas que tienes hay que hacer cambios, ¿verdad? El hombre no puede justificar su pecado delante de Dios, no puede decir, no, es que yo soy así, ya se me aguantan, ¿no? O sea, no puedes, o sea, tienes que pedir perdón a Dios y pedirle a Dios que te enseñe, ¿verdad? Ajá, a reconocer lo que Cristo ha hecho para conducirte nuevamente a Dios. Como el pago del pecado es la muerte. Dios dio a su único hijo entonces para morir en nuestro lugar y redimirnos delante de Dios. De esa manera Dios muestra su inmenso amor por nosotros. Entonces, pues ahí vamos en ese caminar con Dios, en ese camino de vida, ¿verdad? En ese camino que siga siendo bendecido por Dios en cada paso que damos, ¿verdad? Bendecidos, fortalecidos, enseñados, amados, sostenidos, guardados en ese caminar con Dios, ¿verdad? Educados, reeducados, ¿verdad? En las cosas que Dios nos dice en su palabra, cuando nos habla directamente, ¿verdad? Y sabemos que esa palabra es para nosotros, Él nos redarguye, el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad? De todo pecado, de justicia, de juicio, y entonces ahí nosotros podemos empezar a entender que somos parte de esa familia de Dios, que podemos hacer la voluntad de Dios y conocer lo que Dios quiere a través también pues de este Espíritu de Dios que habla en nuestras vidas, ¿no?
Isaías 53:6 dice, todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Hablando de Jesús, ¿verdad? El Señor descargó sobre él todo el peso de nuestros pecados. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo para que todo aquel que en él quiere no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Dios es justo al tratar con el pecado, ha dicho lo que hará con quien peque, pero Dios encontró en Cristo una manera de perdonarnos el castigo, de perdonar ese castigo, ¿verdad? Entonces, puso a Cristo en nuestro lugar y permitió que sufriera por nosotros. Dios consideró la muerte de Cristo como si fuera nuestra propia muerte, pagando nuestros pecados. Jesús nos dio su vida y la puso a nuestro alcance, y así todo creyente en Cristo puede tener vida en lugar de la muerte, ¿verdad? En lugar de muerte. Todos tenemos vida en Cristo Jesús, ¿verdad? En lugar de muerte, de vivir acechados por el enemigo, o que el enemigo esté ahí robando, matando, destruyendo, ¿verdad? Entonces, en Jesús tenemos vida y te la tenemos en abundancia. Creemos eso, ¿sí? Si Dios se complace en perdonar nuestros pecados por el sacrificio de Cristo, a nosotros solo nos corresponde creerle, ¿sí? Creamos porque vamos a caminar por ese camino con Cristo, ¿sí? Debes reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Eso es muy importante, reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Cuando recibimos a Cristo como el Señor de nuestra vida, aceptamos su sacrificio como pago de nuestros pecados y le reconocemos como nuestro Salvador, ¿sí? Reconocer a Cristo es creer en Él, como lo dijeron Pablo y Silas al carcelero en Filipos. Ahí en Hechos 16, 29 al 31 dice, entonces el carcelero pidió una luz, y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Dice, vio una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Entonces, creer en Cristo es un mandamiento de Dios para nosotros, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad? A Cristo como nuestro Salvador. Vengan a mí todos ustedes, todos los agotados, dicen Mateo 11, 28 al 30. Todos los agotados de tanto trabajar, que yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Pues démosle gracias a Dios por un año más, por esta vida que Él nos da, ¿verdad? Porque su yugo es fácil y ligera su carga, dice. Y dice, mi carga es liviana. Vengan a mí si están agotados de trabajar, que yo los haré descansar. Pues quiero orar en esta mañana para terminar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo que nos da, Señor, por este momento importante en el que estamos, Señor, conociendo tu camino, conociendo que tú has hecho todo un sacrificio precioso para que nuestra vida sea, Señor, una vida abundante, una vida eterna, una vida llena de bendiciones, de gozo, de paz, Señor, donde podamos caminar hacia la eternidad. Gracias, Señor, porque ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestro ser, Señor, todos los proyectos, los planes, los sueños, los anhelos, Señor, nuestra casa, nuestra familia, Señor, nuestros trabajos, todo está en tus manos. Bendícenos, Señor, en este camino de vida, en este camino precioso que tenemos contigo. Eres el único, Señor, que puede ayudarnos, bendecirnos, Señor, y poner lo mejor, porque tú solo quieres lo bueno y lo mejor para nuestra vida. Te agradecemos, Señor, y sabemos que tú reinarás en todo, Señor, lo que es nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor. Bendecimos a cada familiar y cada cosa, Señor, que está por delante, por hacer, por este año, Señor. Te damos gracias por todo lo que vas a hacer en nuestra vida. A ti sea la gloria y la honra, Padre. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por escuchar, gracias por estar aquí y sigamos comunicándonos con Dios y escuchando lo que Dios nos dice a nosotros a través de cada verso en la palabra de Dios, ¿verdad? Él se comunica con ese amor de Padre amoroso y de Padre tierno. Que Dios les bendiga, que Dios les llene en este día. Hasta luego, hasta pronto. Bendiciones.